Alejandra VII y Marco Antonio. Después, los romanos conquistaron Egipto desde el año 30 a.C. hasta el año 641 después de Cristo, el año de la llegada de los árabes. Es decir, la raza italiana y griega se mezcló con la raza egipcia a lo largo de 900 años aquí. Después los árabes se casaron con esta raza desde 641 hasta hoy día. Por eso en Alejandría pueden ver gente oscura, gente de raza árabe y gente de raza occidental, rubios con verdes ojos, como el guapo guía japonés, lo que hemos visto en el templo de Isis. No lo vi. El delgado, guapo guía japonés, lo que hemos visto en el templo de Isis. Con ojos verdes. Es la segunda ciudad después del Cairo, la que tiene 20 millones de habitantes. Era uno de los teatros de los romanos. Estas columnas, uno de los teatros de los romanos donde hicieron las competencias entre los deportivos. Esta zona es la zona ecuatorial. Antes de la llegada de Alejandro Magno no se llamaba Alejandría, se llamaba Al-Farma. Esta ciudad era una península para defender a la frontera del norte de Egipto. Los faraones construyeron aquí, desde el año 2300 a.C., algunas ciudadelas para vigilar la entrada norte del país y también para defender a Egipto contra los ataques de los beduinos de Libia. La primera ciudadela se construyó durante el reinado de un faraón, se llamaba Mentuhotep II, 2350 años antes de Cristo. Después esta ciudadela se reconstruyó durante el reinado de un faraón, se llamaba Tutmosis III, 1523 años antes de Cristo. Porque la antigua ciudadela se construyó con adobe, por eso no aguantó mucho la guerra. La nueva se construyó con piedra arenisca amarilla. Hasta la llegada de Ramses II en 1264 a.C. se construyó una ciudadela con una ciudad militar para los militares. Por eso se ve a la entrada dos esfinges. Estas dos esfinges pertenecen a la época de Ramses II, pero después quitaron el cartucho para poner otro nombre. Después, en el año 332 a.C., todo el mundo conocía o sabía a Alejandro Magno. Alejandro Magno quería levantar un imperio oriental, por eso tenía que llegar para conquistar Egipto. Empezó por una parte se llama Al-Farma, la ciudad antigua. Después sigue marchando hasta llegó hasta Tebas, la capital antigua de los antiguos egipcios. Pero los griegos eran marinos, no pueden vivir en el sol, no pueden vivir en el desierto, el luxo. Por eso Alejandro Magno, como un señor inteligente,
como el mejor guerrero, pensó levantar una ciudadela o una ciudad para vincular entre la cultura helena de los griegos y la cultura de los antiguos egipcios. Esta parte también tiene que estar al lado del mar, el Mediterráneo. Por eso eligió esta península. Construyeron la primera piedra de la ciudad de Alejandría en el día 30 de enero 331 antes de Cristo. ¿Okay? Para construir esta ciudad tardaron aproximadamente 140 años. Ellos cuando construyeron esta ciudad, la ciudad se dividió a 4 barrios principales. El barrio de los griegos, el barrio de los judíos, el barrio de los egipcios y el barrio de los esclavos. Y nombraron todas las calles por las mismas letras del alfabeto de los griegos. Alfa, gamma, bat, así. Después asfaltaron todas las calles de la ciudad con el basalto negro para cambiar la ciudad de Alejandría a una ciudad griega que existe en el corazón de la parte oriental del mundo. También cambiaron todos los nombres de las ciudades antiguas egipcias a nombres griegos. Men-Nefer la llamaron Memphis. Mentra la llamaron Heliopolis o la casa del dios del sol. Ber-Emer-Ra, la casa grande del dios Amor-Ra, la llamaron Tebas. Cambiaron todos los nombres. Vivía en Alejandría en el año 330 a.C. aproximadamente 700.000 personas, entre egipcios, griegos, esclavos, judíos. Después, en el año 323 a.C., se murió Alejandro Magno. Por eso, el imperio de Alejandro Magno se dividió a 2 imperios. Imperio occidental en Grecia e imperio oriental aquí en Egipto. Lo que fundó el imperio oriental era un general en el ejército de Alejandro Magno, se llamaba Ptolomeo I. Es el fundador de la dinastía de los Ptolomeos. Los Ptolomeos gobernaron Egipto desde el año 323 a.C. hasta el año 30 a.C. Esta gente querían gobernar los egipcios sin problemas. Por eso, Alejandro Magno, cuando conquistó Egipto, llegó directamente a una parte que se llama los oasis de Siwa. Allí hay un templo, oráculo del dios Amurra. Oráculo es decir, para saber el futuro. Allí los sacerdotes lo presentaron a los egipcios como hijo de Amurra. Por eso está escrito en las paredes de los templos antiguos egipcios, como hemos visto en la ciudad, en el templo de Luxor, Alejandro con 2 cuernos. Porque ¿cuál es la forma? Hoy día cuando decimos a alguien, eres carnero, pero antiguamente no. Porque la imagen principal del dios Amor-Ra es carnero, el dios de la fertilidad. ¿Por qué eligieron el carnero, señor José? Para Amor-Ra. Señor Daniel, es una información muy importante. Lo son. Porque tenía actos, Sí, sin cansar. tenía una virilidad muy fuerte. Sí, señor. Por eso llamaron Alejandro Magno Alejandro con 2 cuernos, porque el carnero tiene 2 cuernos como Alejandro Magno. Por eso quitaron todos los cartuchos de los antiguos egipcios para poner el cartucho de Alejandro Magno. Los sacerdotes entendieron la idea. Por eso, para justificar el reinado de los Ptolomeos, llegaron al lado de cada templo ptolomeo y construyeron un edificio que se llamaba Mamisi. Ma se dice casa, Misi se dice renacimiento, la casa de renacimiento. En las paredes de estos templos representaron el casamiento sagrado entre el dios solar Amor-Ra y la madre del rey Ptolomeo. Entonces este rey puede gobernar sin ningún problema. Entonces estos reyes no necesitaban la ascendencia egipcia. Así los Ptolomeos podían gobernar sin ningún problema. También ellos llegaron en las mismas localizaciones de los templos antiguos egipcios y levantaron algunos templos ptolomeos. ¿Ok? Aquí estamos ahora en un monumento que se llama la columna de Pompeya o la columna de El Sawari o el templo del dios Abis. Abis era un toro, el dios local de la ciudad de Alejandría, pero este dios es un dios de los antiguos egipcios. Por eso ellos, para acercar más a los antiguos egipcios, ellos adoraban los mismos dioses de los antiguos egipcios. Pero la primera
o el primer título, la columna de Pompeya, esta es la historia falsa, porque esto es el único sitio en Egipto lo que tiene dos historias, historia falsa y historia real. La historia falsa dice que había un general romano, se llamaba Pompeya, llegó a Egipto en el año 57 antes de Cristo, pidiendo la protección de los egipcios para protegerlo de los reyes, de los emperadores romanos. En este momento el estado o la dinastía de los Ptolomeos era una dinastía débil, no podía batallar. Por eso el rey Ptolomeo XIII, el hermano de Cleopatra VII, en lugar de protegerlo, asesinó a este general y quemaron el cuerpo encima de esta columna y mandaron la cabeza con el anillo, con el dedo, a los emperadores romanos. Esta es la historia falsa. La historia real que en el año 292 después de Cristo, el gobernador de Alejandría quería aumentar los impuestos. En este año y 4 años antes, siempre la crecida del Nilo llegó muy baja. Es decir, todo el mundo sufrió de pobreza. Entonces no aguantaron pagar más impuestos. Por eso todo el mundo salió en manifestaciones. En este momento llegó el emperador romano Decladainos para visitar Alejandría. Habibi, Alejandría para el mundo antiguo era como París hoy día. Es el centro cultural para todo el mundo. Llegó para visitarla. Él preguntó a los compañeros, ¿por qué todo el mundo está en la calle en manifestaciones? Ellos narraron a él que por el motivo de los impuestos altos. Por eso él ordenó, el gobernador o el alcalde de Alejandría, a bajar los impuestos. Por eso, a la primera vez desde el año 1140 antes de Cristo, los antiguos egipcios viajaron otra vez desde Alejandría hasta Asuán para cortar un obelisco, para cortar una columna parecida a los obeliscos de los antiguos egipcios de 26 metros de altura con 234 toneladas de una sola piedra de granito rosado. Cortaron, recuerden la cantera de Asuán, donde fuimos el obelisco sin terminar, cortaron esta piedra de allá, era un bloque de 380 toneladas, esperaba la llegada de la crecida del Nilo para poder salvar hasta el norte, después llegaron aquí para ponerlo al emperador Decladainos como un agradecimiento a su posesión. Y pusieron esta columna entre las dos esfinges de Ramses II. Quitaron los cartuchos de Ramses II y pusieron el cartucho de Decladainos como una esfinge gobernando el norte y una esfinge gobernando el sur. Por eso eligieron el granito rosado para la vista está concreta entre la columna de 26 metros de altura con las dos esfinges. Y dentro había una biblioteca de la ciudad de Alejandría, pero una biblioteca del templo y un colegio para enseñar a los niños la religión y una facultad para estudiar la astronomía. Y habían un nilómetro. ¿Para qué? Porque aquí nunca el agua del Nilo llegaba hasta aquí, pero había un canal vinculando entre el río Nilo en la parte de Rosetta, el brazo de Rosetta, hasta aquí. Y depende de la medida del agua la que existía en el nilómetro, los sacerdotes podían proponer los impuestos al pueblo egipcio. Muchos impuestos y mucha agricultura. Y al revés, poca agua, poca agricultura, poca impuesto. ¿Ok? Perdón, ¿dónde estaba todo esto de escuela y demás? Se ve por allá, ustedes van a subir por allá para echar una vista a las ruinas del templo. ¿Qué vas a seguir? Estoy en casa. Si llegas al hotel, le encuentras el pasaje. Listo para comprar. Tú me dijiste así, quiere decir que me tienes que llevar.
hoy en el restaurante nosotros vamos a un sitio donde hay buffet. Hay carne, pollo, pescado. ¿Todos pueden comer pescado? Sí, mucho. ¿Qué había terremoto? ¿Qué pasó? Bajo el agua del Mediterráneo. Bastante. Ambulancia, ¿por qué? Ambulancia, porque sí. Policía, Sí, policía. no, sí, voten los centrales. Ah. Lo perdieron de la ciudad. San Martín, lateral de San Es el cementerio del soldado desconocido. Aquí, esto rotundo es el cementerio del soldado desconocido. Miren, ahora empieza la hora muy difícil del tránsito en Alejandría como el Cairo. Lo que se ve por derecha es el consulado francés. Soldados conocidos. Otra vez lo que se ve por izquierda es el cementerio del soldado desconocido. Por eso cuando nos adelantamos un poco adelante pueden ver dos soldados vienen y van casi 12 horas por el día. Si son guardias, sí, del ejército. Ahí sí mira, ¿No le viste la portada? No, ahí está. ¿Qué le viste la portada? ¿Para cuándo tomar la portada mejor? Está en la portada mejor. pero mira cómo hacen su marcha cada rato. Mira. Todo el tiempo están marchando así. Oh, hicieron el cambio de guardia. O cambio de guardia. La gente esperando el tiempo del tomar igual que La modificación cultural entre el ser humano. Por eso se construyó esta pared como una cortina. ¿Por qué? Aquí estamos al lado del Mediterráneo. Si una piedra se cae, pueden llevarla y colocar otra, para no dañar la vista espectacular de la pared de la biblioteca de Alejandría. Esta pared desde aquí hasta el otro lado tiene aproximadamente 4.000 letras, son los 4.000 idiomas del ser humano. ¿Ok? Casi 4.000 letras. Si no me cree, puede contar eso. Vamos a dar la vida a la otra biblioteca. Por eso, en el año 2002, 22 países participaron para levantarla. Los países ricos como Japón, como Canadá, y los países más pobres en todo el mundo como Zimbabue. Todos participaron porque es un proyecto cultural para el ser humano. Tardaron aproximadamente 4 años para levantarla. Esta biblioteca, ¿cómo se construyó? Se construyó como la misma forma del disco solar, para dar el sentido de la civilización antigua egipcia. Porque siempre la luz del sol representa el símbolo del conocimiento. Este sol sale de un lago artificial, es decir, la esperanza con el conocimiento. Nueva esperanza diariamente con la nueva salida del sol. ¿Ok? El techo
se construyó como los mismos ojos del ser humano, el símbolo de la lectura, del conocimiento, pero usaron dos colores específicos, color verde y color azul. ¿Para qué? Para no dañar los ojos. Si tenemos cualquier apagón, podemos leer sin electricidad, sin ningún problema. La biblioteca de Alejandría tiene distintas secciones. Una sección para la lectura normal, lo que quiere leer cualquier libro puede pedirlo para leerlo. La lectura digital, hay aproximadamente 140 computadoras, solamente pone el nombre, lo que quiere en la computadora para leerlo a la computadora. Solamente los libros de la biblioteca de Alejandría, porque tenemos derechos de autores. Hay otra parte, se llama la biblioteca de los ciegos, como lee por la manera de Braille. Después hay otra parte, es una biblioteca para los niños. Después la última parte era la biblioteca del director de Alejandría. El director de la biblioteca de Alejandría era el vicepresidente de la UNESCO. Se llamaba el profesor Ismail Sirajuddin. Las columnas de la biblioteca de Alejandría se levantó como la misma forma de la flor del loto, también algo de la civilización antigua egipcia. Las paredes tienen una figura diferente, una forma diferente, que se construyó con muchos huecos o agujeros. ¿Para qué? Para dar el mismo sentido antiguo de la biblioteca vieja cuando se usó para poner el papiro, también para absorber el ruido de la gente. La capacidad de la biblioteca de Alejandría, 2000 personas. Es decir, esta sala, la que se ve, es la sala más grande la que existe en todo el mundo. La biblioteca de Alejandría tiene la sala de la lectura más grande la que existe en todo el mundo. La capacidad de la biblioteca de Alejandría, aproximadamente 8 millones de libros. Pero lástima que hasta hoy día la biblioteca de Alejandría tiene aproximadamente 750.000 libros. ¿Quién tiene el billete de la biblioteca? Atrás del billete de la biblioteca de Alejandría, aquí se ve el website. De cualquier parte del mundo, ustedes pueden entrar al website de la biblioteca de Alejandría para leer cualquier libro que existe aquí. Después, gracias. Esta parte es la pared de la biblioteca de Alejandría. Esta pared tiene el basalto más caro de que existe en todo el mundo. Era regalo del gobierno de Zimbabue a la biblioteca de Alejandría. Es decir, como Canadá gastó dinero para levantar la biblioteca, Suiza, Japón, también el país más pobre de todo el mundo regaló a la biblioteca de Alejandría la pared más preciosa, la que existe en la tierra, porque este basalto es la más cara. El suelo tiene un tipo de madera. ¿Cómo se llama esta madera? Aquí se usó para el templo de Isis. Por favor, me escribe este nombre otra vez. Es la madera más cara en todo el mundo. Era uno de los regalos o donaciones de los Estados Unidos a la biblioteca de Alejandría. Porque la biblioteca de Alejandría es un proyecto internacional, existe en Egipto como una cultura o una herencia cultural para todo el mundo que existe en esta tierra. Vamos a bajar para ver otra cosa. Qué bonita, Todas las paredes y por eso digo es que Alejandría es la parte occidental de Egipto. En todas las cosas, la cultura, la gente, todo se siente diferente. Por eso los griegos pueden llegar hasta Alejandría sin visa, como los colombianos, los únicos que pueden entrar a Israel sin visa. Los peruanos también. ¿Los peruanos Sí, también? muy convenio para que sin visa. ¿Verdad? Sí, ¿verdad? Muy bien. También. La última vez que
Pero significa? yo digo colombianos en cuanto a Israel, es la única atribuida a Israel sin pizza. Porque era uno de los primeros países que reconocían a Israel en 1948 con Rusia y los Estados Unidos. Ahora, Javier, ¿qué es esto? Una imprenta. Printer. Sí, prenta. Es la prenta más antigua la que existe en Egipto. Muhammad Ali compró esta prenta de Alemania en el año 1814. Después, aquí Habibi se ve. Una sala tiene 3 secciones. La sección por derecha no podemos entrar, que tenemos que comprar un billete para entrar, se llama el Museo de la Escritura. La sala, la que está a la frente, por allá, se llama Alejandría a través de los años. Ustedes pueden entrar sin ningún billete para ver algunas fotos auténticas de la ciudad de Alejandría desde 2000 años hasta hoy día, el desarrollo de la ciudad de Alejandría. La sala por izquierda se llama la sala de Shadi Abd Salam. ¿Quién es Shadi Abd Salam? Shadi Abd Salam es un director egipcio. Participó en algunas películas internacionales, como la película de Cleopatra y La Momia. Este señor hizo la película de La Momia y hizo la jaima o la casita de Cleopatra en la película de Elizabeth Taylor. Por eso, si nos vamos por izquierda, pueden ver algunos recuerdos de su vida cotidiana, como su oficina, su silla, tal, y algunas fotos de las películas la que aprovechó, la que participó para hacer. ¿Ok? ¿Cuánto tiempo necesitan, familia? Por eso no aguantó mucho la guerra. La nueva se construyó con piedra arenisca amarilla. Hasta la llegada de Ramsés II en 1264 a.C. se construyó una ciudadela con una ciudad militar para los militares. Por eso se ve a la entrada 2 esfinges. Estas 2 esfinges pertenecen a la época de Ramsés II, pero después quitaron el cartucho para poner otro nombre. Después, en el año 332 a.C., todo el mundo conocía o sabía a Alejandro Magno. Alejandro Magno quería levantar un imperio oriental, por eso tenía que llegar para conquistar Egipto. Empezó por una parte se llama Alfarma, la ciudad antigua. Después sigue marchando hasta llegó hasta Tiba. Y Marco Antonio. Después, los romanos conquistaron Egipto desde el año 30 a.C. hasta el año 641 después de Cristo, el año de la llegada de los árabes. Es decir, la raza italiana y griega se mezcló con la raza egipcia a lo largo de 900 años aquí. Después los árabes se casaron con esta raza desde 641 hasta hoy día. Por eso en Alejandría pueden ver gente oscura, gente de raza árabe y gente de raza occidental, rubios con verdes ojos, como el guapo guía japonés, lo que hemos visto en el templo de Isis. No lo vi. El delgado guapo guía japonés que hemos visto en el templo de Isis. Con ojos verdes.
esta ciudad después del Cairo, la que tiene 20 millones de habitantes. Era uno de los teatros de los romanos. Estas columnas, uno de los teatros de los romanos donde hicieron las competencias entre los deportivos. Esta zona es la zona Pero antes de la llegada de Alejandro Magno no se llamaba Alejandría, se llamaba Al-Farno. Esta ciudad era una península para defender a la frontera del norte de Egipto. Los faraones construyeron aquí, desde el año 2300 a.C., algunas ciudadelas para vigilar la entrada norte del país y también para defender a Egipto contra los ataques de los beduinos de Libia. La primera ciudadela se construyó durante el reinado de un faraón, se llamaba Mentuhotep II, 2350 años antes de Cristo. Después esta ciudadela se reconstruyó durante el reinado de un faraón, se llamaba Tutmosis III, 1523 años antes de Cristo. Porque la antigua ciudadela se construyó con adobe.